Los dejaba entonces donde mi madre y volvía a los 5 en punto a recogerlos. Partía con ellos a casa. Sacaba los pañales sucios de la bolsa que acarreaba. Nunca dejé que mi mamá los lavara. Y empezaba mi segunda jornada. Hacer todo el aseo partiendo por las camas de la mañana. Lavar los platos del desayuno, lavar la ropa. No teníamos lavarropa en esa época. Te hablo de principios de los 70. Planchar, especialmente las camisas de Juan. Cocinar la comida que llevaría a los niños al día siguiente, donde mi mamá, esos servidos de verduras con posta que quitaban tanto tiempo, cocinar para todas las comidas de la noche, jugar un rato con los niños, bañarlos, darles de comer, acostarlos, hacerlos dormir. En el invierno podía hacer estas tareas temprano, robando el tiempo de la casa para mí. No así en el verano, pues los niños, por muy chicos que fuesen, no dejaban acostarse mientras hubiera luz. Recién entonces llegaba Juan, agotado, con una jornada laboral más pesada que la mía. Terminaba las clases de la universidad a las 6. No estaba aún con contrato permanente y hacía 1000 horas. Y luego continuaba haciendo clases en el Bebre Pinto, en el vespertino, hasta las 8:30. Durante esos años, Juan nunca llegó a casa antes de las 9 de la noche. Comíamos con los niños ya dormidos. Él lavaba los platos, yo secaba y guardaba. Y entonces venía nuestra hora de trabajo en casa. Preparar las clases, corregir trabajos y pruebas, poner notas. Yo hacía clases de literatura, Juan de filosofía. Debíamos preparar día a día, pues no repelábamos a partir mecánicamente lo mismo año a año. Además, no siempre nos tocaban las mismas asignaturas de un año, y eso era pesado. Recuerdo una vez que, de puro cansancio, confundí la materia de curso con otro. Entré muy seria al grupo de poesía actual norteamericana y digo teatralmente: hoy nos introducimos en las joyas del barroco inglés y la literatura universal, Milton y el paraíso perdido. Y el curso se largó a reír. Los miré desconcertada. Una niña se levantó y dijo: Señora, me dijo, me dijo, no estamos en Inglaterra del 700. Eso nos toca este otro año. En fin, eran tiempos arduos. Este es un fragmento de la autora Marcela Serrano en su libro, bueno, lo tapé justito. Nosotras que nos queremos tanto, no sé por qué muestro los libros, no sé si vale la pena. Bueno, no importa. Es un fragmento de una de las personajes y me parecía interesante traerlo como apertura porque yo me pregunto, primero, ¿leen ahí una cuestión de género? ¿Podemos ver roles de géneros establecidos en ese fragmento? Por ejemplo, el ya muy mencionado rol de la mujer como ama de casa. Y no solamente como ama de casa, sino que además como trabajadora y como segundo trabajo ama de casa. Podemos ver también el rol del hombre como alguien con excesivo trabajo y horas laborales ultra demandantes y agotadoras. Además de eso, podemos ver el rol de la mujer como criadora de los hijos y el rol del hombre como sustento económico. Bueno, hoy vamos a hablar de qué es eso que llamamos género. Si es que existe, cómo lo definimos, qué es y un montón de otras cuestiones. Para eso me estuve haciendo unas anotaciones, también tengo acá como siempre algunos libros de referencia. Y voy a intentar ser ordenado, ya que son temas arduos y que hay mucho material. Eh, y vamos a empezar por la cuestión que acabo de plantear. ¿Cuál es la realidad del género? Sería la pregunta, ¿no? Este es nuestro primer bloque. ¿Cuál es la realidad del género? O sea, de esos roles que acabamos de hablar, ¿cuál es su realidad? ¿De qué están hechos, si se quiere? Bueno, la postura conservadora o más reaccionaria o más naturalista, como se la quiera ver, suele abogar por algo más fácil de entender, algo bastante simple y accesible. Es una idea, nada, bastante común, que es básicamente existen géneros que son naturales en base a una definición biológica que parte del hecho de separar
dos tipos de reproducciones, de órganos reproductores, perdón, un pene y una vagina, ¿no? Esa sería la idea central. Sus fuentes suelen ser, aparte de estas nuevas tendencias de hombres muy hombres que comen proteína y solamente carne cruda y cosas así, que tienen sus libros y sus representantes, tipo Laje, Rayito y este tipo de personas que la verdad que no llegan a ser autores, no los consideraría como autores. Laje es una especie de comediante que no da risa y no sé si vale la pena atenernos a sus argumentos, porque no son argumentos, son falacias. En su gran mayoría, o sea, no tiene mucho sentido porque no hay debate ahí. Entonces, me voy a tener más una postura un poco más armada, si se quiere, que plantea que los géneros serían justamente esta cuestión biológica y, por tanto, estamos viviendo en una especie de degeneración, ¿no? En el sentido degenerativo, recordemos que fue un término muy clave en lo que fue sobre todo el siglo XVIII-XIX respecto a las categorías médicas. La degeneración tenía que ver con un tipo de atrofia generalmente asociada o directamente atribuida al cerebro y que tenía que ver con o la locura o con algún tipo de perversidad, algún tipo de deficiencia mental, donde el degenerado era justamente alguien que tenía todas sus capacidades motrices, mentales y demás atrofiadas, ¿no? Bueno, entonces este tipo de posturas, estoy generalizando mucho, sí, podríamos meternos más puntillosamente, quizás le dedique otro video a eso, pero generalizando, tenemos que atribuyen una cierta normalidad en base a una biología y que por tanto parten del hecho de que el género se reduce y puede ser definido por un cuerpo, ¿no? Cuerpo biológicamente estudiado, ¿no? Y definible. Y la degeneración partiría de cómo las nuevas corrientes feministas en un primer momento y luego de ello, atado a esto, las corrientes LGBTQ+, son un montón de letras, pues en realidad son millones de letras, el más ahí sintetiza un montón de letras, bueno, eh, vendrían a ser algo así como una deformación de aquella naturaleza, ¿no? A raíz de esto, sus fuentes, como decía, además de estas fuentes más meme, sus fuentes más reales suelen ser las ciencias, suelen agarrarse bastante de la biología, y también muchos estudios y estadísticas, obviamente los que les conviene, son recortes. Bueno, eh, por ejemplo, suelen aferrarse a cosas que se las presenta como hechos científicamente comprobados. Una representante de estas formas de pensar, que me parece, a diferencia de estos autores más meme que decía, una pensadora en serio con la cual se puede debatir, es Roxana Kramer, creo que tiene un libro que trabaja estos temas, pero bueno, ella se basa mucho en la idea de un feminismo científico que se acerca mucho a este tipo de posturas, en donde dice que, aunque no sea determinista total, hay unos fuertes condicionamientos de parte de la biología, ¿no? Entonces agarran de estadísticas como por ejemplo estadísticas que han comprobado que hay una tendencia en los hombres a la abstracción y a las matemáticas y en la mujer a ciertas tareas más asociadas a los cuidados, ¿no? Como la enfermería y este tipo de cosas. Fíjense que es enfermería y no medicina, ¿no? Pues si son tareas de cuidado, la medicina también. Bueno, ¿cuál es la cuestión para mí de esto? También este tipo de autores defiende mucho la idea de que la mujer elige quedarse en su casa y estas tareas domésticas que veíamos recién son una elección y que los feminismos vienen a ser coercitivos al querer negarles la posibilidad de elegir y que terminan representando aquello que critican, o sea, terminan en una postura misógina. Bien, ¿cuál es para mí el problema de esto? Yo no niego esas estadísticas, por ejemplo. Lo que para mí
es el primer error que podemos empezar a analizar en este tipo de posturas, es que piensan que porque una estadística diga eso, te está explicando el motivo por el cual surge. O sea, puede ser que haya esa tendencia, pero todavía no explicamos el por qué puede llegar a aparecer. Más allá de que después revisemos las estadísticas y chequeemos si están bien, muchas veces las estadísticas, como se dice el buen chiste sobre la estadística, es si dos personas, se hace una estadística sobre dos personas, una comió 2 pollos y la otra no comió nada de pollo, la estadística te va a decir que en promedio cada persona comió un pollo. Y bueno, claramente es medio absurdo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la cuestión? Que se fundamentan en supuestos hechos, porque muchas de las cosas que presentan como hechos podríamos debatirlas, de hecho lo vamos a hacer, sino que además parten de la idea de que eso está explicando algo. Incluso si eso fueran hechos, tendríamos que explicar por qué surgen. Es más, yo creo que estadísticas, por ejemplo, esto de la tendencia de los hombres a la abstracción y las matemáticas, justamente son efecto directo del patriarcado que este tipo de posturas suelen negar. Bien. Pero ahora, el feminismo, ¿no? ¿Qué respuesta da el feminismo a qué es el género? Bueno, grave error si nos metiéramos a intentar deducir algún tipo de respuesta unívoca sobre la postura del feminismo sobre el género. Existe mucho tipo de feminismos y, como vamos a ver bien, en disputa total. No hay para nada consenso. Se supone que hay algo así como un consenso respecto de qué es lo que se quiere cambiar, luchar y demás, pero sus posiciones y desde dónde parten son muy distintas. Por decir rápido, tenemos el feminismo liberal o ilustrado, que suele atenerse más a un tipo de postura dualista, con un sujeto racional, universal, que neutraliza el género en un espacio legal y civil, como que apunta un poco más a esta cuestión legal, institucional. Es lo que se suele conocer también como feminismo blanco, porque suele ser de feminismo del primer mundo, sobre todo yanqui, y que aboga mucho por ciertas demandas que son muy propias de clase. Por otro lado tenemos el feminismo de la diferencia, que está bastante entrecruzado con este liberal, y es el que vuelve a un tipo de esencialismo simbólico, en donde hay que sostener esa diferencia entre hombre y mujer. Tenemos uno materialista o radicalista que se centra más en la cuestión de clase, la explotación y cómo la mujer ahí ha sido relegada a un cierto tipo de extracción de plusvalía específica. Estas ramas son más cercanas al marxismo por lo general o alguna de sus corrientes. Tenemos el postestructuralismo o la teoría queer, que están también bastante cercanas, que es una especie de nominalismo discursivista en el que se niega que exista algo así como género o sexo, dependiendo de qué corrientes van a ir un poco más, un poco menos, pero va un poco por acá, y que básicamente sería un efecto performativo el hecho de su existencia. Y por último, una quinta, estoy generalizando, hay más corrientes, creo que estas son más las centrales, ¿no? De donde después podemos ver que las otras parten también o que son como subramas de estas. Que sería el ecofeminismo. No estoy seguro si la literatura feminista lo nombra como tal. Literatura no me refiero a literatura, sino a literatura en el sentido de aquellos textos en los que uno se basa para hacer cualquier tipo de investigación. Pero podemos llamarla o ecofeminismo o feminismo decolonial, tiene distintos nombres, pero va por la idea de que los efectos del machismo no pueden ser pensados por fuera de otro tipo de interseccionalidades, sobre todo la del colonialismo. O sea que patriarcado y colonialismo van de la mano. Bien, esa sería una generalización así media, casi te diría chota. ¿Por qué? Porque lo importante es ver en qué discusiones se meten. Entonces, vamos a meternos en relación a la posición de qué es el género, una de las primeras disputas que podemos empezar a plantear. Y que voy a
seccionar como dos posturas que intentan más o menos generalizar dos tipos de posturas centrales, como si dijéramos dos caminos donde un río desemboca y se separa. Bueno, son como para dos grandes corrientes para donde podemos tomar una primera elección, y a partir de ahí nos vamos a seguir encontrando con subdivisiones en esa misma corriente, pero son como dos centrales. Porque es una disputa ontológica. ¿Qué quiere decir ontológico? Ontológico es cuando nos preguntamos por el ser de las cosas. Estamos en el plano más abstracto de la filosofía. Esto tendríamos que hacer 25 clases solamente para explicar qué es ontología, pero dicho mal y pronto, ¿de qué están hechas las cosas? ¿Una cosa en particular? No, todas, cualquier cosa. Desde una botella hasta el patriarcado. ¿De qué están hechas las cosas? Bien, la primera posición, que yo voy a llamar sustancialista, que es más de tipo radical o esencialista material, aboga por un tipo de determinismo que no es el biológico tradicional, a este se lo rechaza, pero radicalizan la idea del patriarcado como un sistema de explotación de una clase biológica sobre otra. La expropiación de la capacidad reproductiva y sexual. Ahí hay una cuestión central. Es el feminismo más clásico, por lo general. O sea, si pensamos en feminismos clásicos, suelen ser este tipo de posturas las que están representadas, sobre todo hasta, diría, mitad del siglo XX. Es casi unívoco este tipo de posturas en el feminismo. Siempre hay excepciones, pero es un poco general. Y acá la sustancia, es decir, aquello de lo que están hechas las cosas, es el cuerpo sexuado y la historia material de su opresión. Es decir, su argumento más fuerte es que si el sujeto mujer se diluye en una autopercepción, en un flujo lingüístico, en performatividad, y en cualquiera de lo que proponen las otras corrientes, tenemos un problema, y es que se desmaterializa el blanco de la opresión. O sea, ¿quién es nuestro sujeto a reivindicar, defender o luchar, etcétera? Si no tenemos bien una definición de mujer, no tenemos a qué defender. Entonces, acá se ve un poco como por la puerta de atrás termina volviendo al esencialismo que pretende criticar. Por otro lado, tendríamos la posición de la contingencia o la performatividad, que está inspirada más en la genealogía que va desde Simone de Beauvoir, en la famosa frase de no se nace, se llega a serlo, mujer, ¿no? Hasta las relecturas postestructuralistas, pasando por la teoría queer, donde el género no es una sustancia que se posee, no es que alguien nace siendo varón o mujer, sino que es un acto que se actúa. ¿Esto qué quiere decir? Una relación de poder. Que alguien es algo, muy abstracto, en la medida que lo actúa, en la medida que lo hace. En la medida que alguien actúa como mujer, es mujer. Pero no porque su esencia sea esa, sino porque lo está actuando. Entonces se llega a que el género es un accidente histórico y un constructo regulatorio. Fijar esa idea de mujer, aunque sea biologicista, es reproducir la misma metafísica, aunque no sea, biologicista, es reproducir la misma metafísica exclusivista del patriarcado, la misma que usó para someterlas. Esta es la crítica que le van a hacer a la posición más sustancialista, ¿no? Pero bueno, como vimos, este tipo de postura lleva a que perdamos un poco quién es nuestro sujeto, ¿no? Bien, acá me parece central entrar con una novela que se llama El templo de mis amigos, de Alice Walker, que va a trabajar mucho lo que podríamos decir la perspectiva de las mujeres negras afrodescendientes dentro de la historia colonial, ¿no? Este es un texto novelístico, o sea, no va en modo ensayo, pero la verdad que tiene muchísimos tintes ensayísticos, o sea, como que se pueden sacar muchas tesis de acá.
Lo principal es que lo que va a presentar ella es un poco como hay otro tipo de sufrimientos que el feminismo hegemónico, entendido sobre todo como el feminismo sustancialista norteamericano, blanco, de clase, eh, no ha podido leer y abordar otros tipos de sufrimiento de la mujer que no se incluyen dentro de sus estudios y que de hecho muchas veces sus mismos estudios fortalecen la oscuridad que recae sobre este tipo de sufrimientos. Forman parte del canon patriarcal que genera el sufrimiento que este tipo de autoras va a reivindicar. Es un texto durísimo, o sea, tiene momentos que son muy crudos. Quería leer uno, no sé qué tanto esto se pueda leer en YouTube. Espero que no me lo borre. No tiene igual nada. Sí, bueno, es bastante explícito. Vamos a leerlo. Dice: él nunca me tocó, ni siquiera para azotarme. Está hablando acá, la tenían prisionera. Habían ingleses en su aldea nativa. Y Jesús, que es un personaje que ahora va a nombrar, era alguien del pueblo que conoce ahí mismo porque tenía un ritual de cuidar unas piedras que parecía algo muy absurdo. Eran unas piedras ahí relacionadas a una cosmología propia de la tribu a la que pertenece la protagonista. Y se termina como enamorando de él a través de verlo cómo persistía y se arriesgaba muchísimo por cuidar esas piedras. Cuenta como en un momento le salpican sangre en una pelea, en otro momento le tiran comida, él iba, se escabullía en la noche, si lo encontraban lo mataban. Entonces se jugaba la vida por limpiar esas piedras y mantener como ese ritual, ¿no? Entonces ella dice ahí: él nunca me tocó, ni siquiera para azotarme. Aquella noche los otros hombres, los guardias, acudieron uno detrás de otro a la pequeña cabaña en la selva donde me habían colocado. La tenían cautiva, ¿no? Aquella noche, esclava en realidad más que cautiva sería, porque la tenía esclavizada para trabajos en un campo en este caso. Bien, acudieron uno tras otro, ¿no? Quédense con eso. Aquella noche, mientras esto me ocurría a mí, mataron a Jesús. Los habían encontrado juntos y como represalia vino esto que estoy leyendo. Al amanecer, yaciendo yo ya toda ensangrentada, llevaron su cuerpo y lo arrojaron junto al mío. Jesús, a continuación, clavaron la puerta, que era la única abertura. Jesús tenía la garganta cortada y también le habían arrancado los genitales. Lo habían violado de todas las formas concebibles. Ni siquiera había pegado un pedazo de tela para cubrirlo. Yo estaba desnuda. Bien. Esto es uno de los momentos así crudos que aparecen en el relato, pero apunta mucho a cómo se juega ahí también la esclavitud en relación a los roles patriarcales. Fíjense que ella era esclava y no solamente por ser mujer, sino por ser también negra y africana. Va narrando muchas y se van intercruzando algunas historias y cada personaje representa un poco un tipo de sufrimiento dentro del colonialismo. Cuenta también, por ejemplo, en el momento que los transportaban en barco a los esclavos, suciedad, maltrato, sangre, dolor, olvido, hay un montón de cosas, pero algo que me parece fundamental rescatar de acá y que es muy transversal para mí, que he leído mucho cuando leo este tipo de autoras, es que rescata mucho que esta cuestión colonial, algo fundamental que tiene, es el destrozo de las propias creencias de aquellos lugares donde los colonialistas llegan. Vamos a meternos de lleno en lo que para mí es, si no la mejor, de las mejores autores que he trabajado en mi vida. Nada. Se llama Oyeronke Oyerunbrumi, es africana también. Después vamos a volver quizás a Alice Walker. Pero fíjense cómo lo que acabo de decir en relato, esta autora básicamente lo lleva a lo teórico, ¿no? Bueno, esta autora tenemos la
increíble posibilidad de leerla en español porque un grupo latinoamericano se encargó de hacer su traducción. Está gratuito en internet, así que si lo quieren buscar, se llama La invención de la mujer. Lo escribe al final en los 90, si no me equivoco. Y... sí, 90 y pico por ahí. Bueno. Vamos a ir trabajando muchas ideas. Este texto sintetiza un montón de cosas, de debates, pero aparte tiene algo muy característico que va a ser algo que yo voy a intentar, que busco todo el tiempo, que tiene que ver con estas cuestiones de un análisis fino, le llamo yo, o sea, que va leyendo cómo todo argumento tiene implícito sus premisas y va haciendo explícitas esas cosas para poder analizarlas mejor y desmenuzarlas. Entonces, tenemos una cuestión por la que arranca, y es que dice así: mi análisis desafía varias ideas, algunas ya mencionadas, comunes a muchas publicaciones feministas occidentales. Su postura va a ser, tal y como decía del ecofeminismo recién, plantear que todo bien con el feminismo occidental, pero tienen tendencias a replicar aquello que critican y hacen trasvaseamientos de una cultura a otra como si fuera aplicable universalmente, como si el patriarcado no solamente existiese en todo lugar y cultura y tiempo, sino que además existiese igual para todos. Eso es lo que lo lleva a las feministas, al querer leer las cuestiones patriarcales en África, a prejuicios que terminan reificando aquellos lugares en donde queda la mujer. Entonces, ella dice que se van a alejar en un tono bíblico. En el principio fue el género, lo dice un poco irónicamente, ¿no? Esta idea de que el género existió desde siempre y siempre va a existir. Estaba parafraseando a la Biblia, claramente en el principio fue el verbo de... no me acuerdo, San Pablo creo que es. No importa, está en la Biblia y dice en el principio fue el verbo, ¿no? Entonces ya lo parafrasea diciendo en el principio fue el género, algo muy común a muchos tipos de estos feminismos occidentales que va a criticar. Después va a criticar el género como un principio organizativo fundamental de todas las sociedades. Esto, tranquilos que lo vamos a ir viendo de a poco. Categorías esenciales, universales de mujer. La subordinación de la mujer como universal. Y la categoría de la mujer como precultural. Esas son las ideas que va a criticar. Bien, vamos a empezar a meternos entonces en estas ideas. Bien, por un lado, ella empieza a presentar cómo hay un asunto relacionado de la investigación que presupone ya costumbres de las cuales se parte para explicar. Las feministas occidentales parten de ciertas costumbres a las cuales va a investigar estas culturas sin tener en cuenta las diferencias que pueden estar teniendo justamente dos culturas completamente distintas entre sí. Cada cultura en su distinción podrá aportar elementos nuevos. Entonces, hay una búsqueda de que la sociedad que se estudia es permanentemente así. Esto, de hecho, es un prejuicio en el que ha caído sobre todo mucho el postcolonialismo, que es la idea de que una tribu, sobre todo tribus no occidentales, no canónicas, vamos a llamarlo así, se estatizan y son siempre iguales, perduran como en una especie de no cambio a lo largo del tiempo. Y esto es una de las primeras premisas que ella empieza a criticar. Ella sugiere justamente que no debe asumirse dicha atemporalidad, puesto que algunas de las tradiciones son nuevas tradiciones, o sea, no eran así hasta hace un tiempo relativamente reciente. Bien. Pues yo tengo las anotaciones acá como para no hacerles perder tiempo, ¿no? Y para ir directo a los puntos que me parecen fundamentales. Bien.
yo creo que acá en una cita que hace podemos sintetizar dos grandes concepciones del cuerpo y que es por donde ella arranca. El primer capítulo se llama La visualización del cuerpo, teorías occidentales y sujetos africanos. Va a centrarse mucho en esta idea del cuerpo porque es donde se supone que se está dando el debate y a partir del cual surge la definición de género, ¿no? Según un cuerpo, un determinado género. Y ella va a atravesar, atravesar por medio de la autora Elizabeth Grost, que es una autora bastante conocida y también bastante buena, que dice así, está la cita de ella: nuestras formas corporales occidentales se consideran expresiones de un interior y no simples descripciones de una superficie homogénea. Aunque parezca medio extraño esto, fundamenta dos cuestiones centrales en torno a la cual vamos a abrir un debate, que es la oposición que yo puedo leer acá a partir del psicoanálisis de Freud y Lacan. Freud se va a centrar y va a estar del lado más de las formas corporales como una expresión de algo interno, ¿no? Más asociada a la idea de el cuerpo como esfera, ¿no? Como algo tangible, de carne, pesable, etc. En cambio, Lacan lo va a trabajar como superficie. Yo esto, no me acuerdo si en el video anterior, bueno, no importa, en un video lo trabajé, pero superficie, imagínense la línea que separa el agua y la atmósfera. Ahí hay una delgada línea que es una superficie justamente. La característica de la superficie es que no se la puede agarrar. No es algo tan tangible, es algo un poquito más abstracto si se quiere. Y que, como vamos a ver ahora, tiene que ver con justamente cómo la posición corporalista o de tipo esfera trabaja un correlato de cuerpos donde hay simplemente una inscripción y mensaje entre los límites externos e internos y punto. En cambio, la de superficie es más la que va a atender la autora. Y ella lo comenta por medio de decir, por ejemplo, que las frases como el cuerpo social o el cuerpo político no son solamente metáforas, puesto que tienen un significado literal. No sorprende entonces que cierta clase de cuerpos tuvieran que ser eliminados cuando el cuerpo político de Alemania, de la Alemania nazi, necesitó ser purificado. Es un poco de ironía también a la que trae acá la autora. ¿Pero de qué trata? De que ahí el cuerpo político no es una mera metáfora. Es que literalmente, en base a un régimen específico, en este caso político-ideológico podríamos decir, el nazismo, determinado tipo de cuerpo se ven de una forma distinta. Fíjense cómo ahí, según un régimen específico, hay un tipo de cuerpo distinto. Que la raza que buscaba el fascismo, ¿está en el cuerpo? Esa sería la pregunta. Bueno, la autora va a partir de que justamente no. Pero entonces hay que rever cómo se llega a construir, cómo se crea o de dónde sale, cómo es esta cuestión de este otro cuerpo del que empezamos a hablar, ¿no? Ella también va a trabajar la idea de cómo nosotros tendemos a expresarnos en la visión del mundo, porque somos una sociedad muy visioncéntrica, no sé cómo se lo diría, pero donde la dimensión visual es central y es en torno a lo cual explicamos muchas de las cosas. Está lleno de metáforas de esto. Hasta no lo creo hasta no verlo, hay cosas de este estilo. La experiencia en primera persona, por lo general, se suele asociar sobre todo a una cuestión de lo visual. Entonces, ella empieza a construir acá cómo justamente la percepción es también parte de una sociedad específica, ya que en la suya lo que predomina, ella es parte de la sociedad yoruba, que es actualmente en lo que sería Nigeria, de África, y cuenta como su cultura, el sentido que más prepondera no es la vista, es el sonido. Y ella cuenta ahí
relación muy específica, sobre todo con instrumentos, la música, la percepción de los sonidos, la ubicación por medio de la escucha, no sé, sitúa varias cosas. Y aunque parezca muy secundario y parece que ya no estamos yendo y que es esto de los géneros, ¿no? Bueno, estamos yendo ahí de a poco, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos que el sentido común cotidiano de la raza es una forma de comprender, explicar y actuar el mundo. Esto es una frase que dice Michelle Omi y Howard Wint, perdone mi pronunciación, en la formación racial en Estados Unidos en 1960 hasta 1980. Es un libro. Y cuentan cómo se ha institucionalizado y funciona independientemente de las acciones individuales esta cuestión de la racialización y la forma en la que cada uno actúa, vive y siente la vida cotidiana. Es decir, cómo formas históricas de poder van entramando cómo siente una persona. Y esto es fundamental porque cuando se habla de constructivismo y todo eso, ahora vamos a ver cómo esta autora se aleja de eso, ¿no? Lo critica mucho. Yo considero que ese tipo de argumentos, así como muy relativistas y todo es un constructo y estructuras y todo, tiende mucho a perder rigurosidad. Esta autora es muy rigurosa y por tanto se va a alejar de esa cuestión. Ella lo trabaja como un raciocinio corporal. Se trata de una interpretación biológica del mundo social. Esta es la tesis central que va a atravesar todo el libro prácticamente. Se trata de una interpretación biológica de un hecho social. Dorothy Smith trabaja el cuerpo del hombre como brindador de mayor credibilidad a sus afirmaciones y el de la mujer como que se lo resta. Y esto es algo muy trabajado por Miranda Fricker, una autora que lo trabaja por medio de 4 tipos de injusticias. Yo me voy a centrar en 2, que para mí son las centrales. Que es una de la justicia epistémica, que es cuando a un sujeto que habla en primera persona no se le cree por quién es. Es decir, ya sea por un rol de género, un rol de clase, un rol de lo que sea, pero su argumento no tiene validez por quién es. Se confunde argumento con persona, ¿no? Esto creo que es la falacia del hombre. ¿De paja? No. Esa es cuando minimizás el argumento. No importa. Injusticia epistémica. Y la injusticia hermenéutica, que para mí es la peor cagada de todas, es cuando una persona no tiene las habilidades para poder interpretar que hay una violencia en un primer momento. Esto suele suceder mucho con mujeres que trabajaron toda su vida y que no tuvieron acceso a recursos escolares o de distintos tipos y que padecen un tipo de violencia que ni siquiera pueden reconocer, o también porque su entorno lo naturaliza, entonces lo ve como algo normal. Y justamente fijémonos cómo hay categorías que nos permiten o no visualizar algo, y en lo anterior, epistémica, son como ciertas formas estandarizadas de pensar, sitúan a una persona en un cierto lugar que ya predispone un cierto tipo de escucha. Bien. Creo que esto vale la pena leer directamente a la autora y ahora voy estableciendo algunas lecturas de esto. Por un lado tenemos que de los antiguos a los modernos, el género ha sido una categoría fundamental sobre la cual se han edificado categorías sociales. De aquí que el género haya sido conceptualizado ontológicamente. Acá me pareció central porque es tan fino el hilado de la autora que fíjense que ni siquiera da por
hecho algo así como que el género debería ser, sí o sí, algo que condicione a nuestra sociedad. O sea, y es algo que no lo hace inocentemente, es a donde va a llegar después. Podrían existir sociedades y culturas en las cuales el género no sea un condicionante de cómo se estructura una sociedad. Y de hecho, una de las principales falacias que comete el otro tipo de posturas es saltar a que no importa si hay un hecho o no biológico. Quiero decir, no niego los avances de la ciencia biológica, de las neurociencias o de lo que quieran. Ahí claramente hay una distinción. Pero saltar de decir que hay una distinción biológica a que eso determina una forma social, está saltando de género. Está saltando de campo en donde estamos restringiendo ciertas propiedades y no estás explicando cómo. No, eso no es científico. Porque, como decíamos antes, la principal argumentación es que se basa en una postura científica. Pero eso es por medio de una hipótesis que ni siquiera formulaste, que ni siquiera comprobaste, que no tenés experimentos, ya la das por hecha como verdadera y saltás a otra hipótesis. Bien, entonces, dice la autora, dilucionando la categorización de sexos en Aristóteles, Elizabeth Spillman escribe: una mujer es una hembra libre, un hombre es un macho ciudadano, ¿no? Las mujeres quedaron por fuera de la categoría de ciudadanas porque no poseían pene. Era un requisito indispensable, ¿no? Esto en Aristóteles. Esto cuando lo leí me llevó automáticamente a una lectura que hace Simone de Beauvoir de Platón, que me parece muy interesante, porque Platón se suele reivindicar como uno de los primeros feministas, porque creo que es en la República, si no mal recuerdo, define que tanto hombre y mujer tienen la misma capacidad y posibilidad de ser filósofos, políticos, etcétera, ¿no? Ocupar cualquier rol. ¿Por qué? Porque él veía cualquier género como un accidente. En el sentido escolástico, accidente se suele decir como algo más contingente, algo no tan importante, si se quiere. Y por tanto, no era lo principal. Pero algo que lee críticamente ahí Simone de Beauvoir es que siempre y cuando, o sea, podía ser una mujer cualquiera de estos roles, siempre y cuando se identifique con una posición masculina. Es decir, que si una mujer puede ser abogada, pero tiene que vestirse con traje, eliminar todo lo que sea representativo de su feminidad, tener un lenguaje más bruto, ser como más preponderante, fuerte, así, ¿viste? Lo que se suele imaginar de hombre, ¿no? Entonces, una condición para que realmente se cumpla esa igualdad tendría que ser la identificación. O sea, algo que se da cuenta acá Simone de Beauvoir es que siempre va a quedar esa categoría de mujer asociada como una definición respecto del hombre. Es decir, se crea ahí algo que después creo que vamos a retomar, que es la categoría de la mujer como otra en mayúscula, ¿no? Como el otro del hombre. Porque la mujer no se define en sí misma, sino en su relación con el hombre. Eso es lo que critica acá Simone de Beauvoir. Uniéndolo, ¿no?, con esto que decíamos antes. Bueno, esto lo vamos a retomar. Esto ahí. Esto así. Bien. Por otro lado, en relación a lo que decía antes de Freud, ella dice que en la perspectiva histórica, Freud lleva a la máxima una cuestión de que la anatomía es el destino. Es una cita textual de Freud, eso lo pueden ir y buscarlo, está en Freud. Pero aparte, como decía hoy, son argumentos implícitos en una teoría que son necesarias para sostenerla. Y la teoría de Freud, dicho por él, o sea, él no estaría en desacuerdo con algo de esto. Es sumamente biologicista. Bien, ella dice que no es un caso ni original ni excepcional. Muestra cómo hay casos antes
Y muestra como además hay muchos casos de autores que sostienen esta idea. Pero sí lleva de manera explícita lo que muchos antecesores lo habían mantenido de manera implícita. Por eso le sirve como para leer mucho de las críticas respecto a este tipo de posturas. Entonces, la biología y el orden social, ¿natural o construido? ¿No? Este es el debate central y es un poco el que quería proponer un poco antes cuando arranqué. Y ella va trabajando distintos tipos de dualidades muy típicas del maniqueísmo. Maniqueísmo es la tradición en la cual se separa el mundo en dos entidades. La fundamental suele ser bien y mal, pero se le puede sumar a esta lo público, lo privado, naturaleza, cultura, visible, invisible. Hay muchas categorías que se arman como pares dualistas y que, en base a lo que viene trabajando, son fórmulas localizadas diferencialmente en una relación al poder y a los diferentes tipos de espacialidades que toman una respecto a la otra, ¿no? Stephen Gould, otro autor, dice: según los flujos y reflujos de la historia de Occidente, las razones aducidas para establecer una jerarquía entre los grupos basándose en valores innatos que han ido variando ha sido una constante. Platón se apoyó en la idea de dialéctica. Dialéctica en Platón tiene que ver con pares disyuntivos exhaustivos. Esto es, pares que ordenan toda la realidad y que van separando entre es este o es este. No pueden ser ambos juntos, ¿no? La Iglesia con el dogma y otros ejemplos. Durante los últimos siglos, las afirmaciones científicas se han convertido en el principal recurso para justificar el mito platónico. Es decir, que la ciencia brinda el fundamento sobre el cual seguir manteniendo este tipo de dualismos, ¿no? Y hay una idea fundamental sobre cómo se suele considerar algo innato para sostener una idea, a partir de la cual se construye. Pero, como decía hoy, sin explicar el puente que hay desde... Porque supongamos que existe eso innato. No se explica el puente, no se explica el pasaje que hay. Es un argumento ilógico en ese sentido. Porque se toma como axioma incluso no solamente la base, sino que esta puente mediadora se hace pasar lo contingente por necesario. O sea, lo que podría ser de otra manera, supóngase hombre-mujer, se lo hace pasar como necesario. Solo puede existir hombre y mujer. Y se lo justifica con una hipótesis innata. Por ejemplo, los órganos reproductores. Bien. Evidentemente este debate fue desarrollándose bajo ciertos planteamientos. Por lo tanto, es lógico pensar que en estas sociedades dichos planteamientos existían en base a que justamente era un problema de esa sociedad, que era un tema central para esa sociedad, pero no es necesario que esté en toda sociedad y cultura. Es decir, que aquellas sociedades en las cuales no sea un tema, en el que la distinción entre mujer y varón no sea tan importante o ni siquiera exista, que ahora vamos a ver, bueno, lo adelanto ahora. La cultura yoruba, justamente lo que trabaja esta autora, es como antes de la llegada colonial inglesa, no existía nada así como hombre y mujer. Ellos tienen lo que la autora traduce como ana macho y ana hembra, pero que no determinaba para nada lo social y que no tenía nada que ver con las instituciones ni con las organizaciones que ellos tenían. Las jerarquías venían en base a la edad en su sociedad. A mayor edad, mayor prestigio, mayor poder o lugares de mayor jerarquía, justamente. Pero hombre y mujer era totalmente indistinto. Incluso sus deidades eran, en su gran mayoría eran mujeres. Podríamos decir que era un tipo de sociedad más tirando a lo matrilineal, pero ni siquiera porque no existía esta separación tan tajante. Entonces,
hay una constitución particular del lazo social en un entramado significantes con ciertas condenadas específicas. Por ejemplo, los sueños en muchas sociedades, como en la Grecia clásica, en la cultura hinduista, entre otras, no lo veían como por ejemplo lo vemos nosotros de el sueño REM, una etapa de descanso del cerebro, eliminación de toxinas, o si se quiere verlo como un sueño que lo sueño yo. Porque si yo le pregunto a cualquier persona de La Plata en este 2026, la gran mayoría, si yo le digo, el sueño, ¿es tuyo? Y sí, obvio, ¿o no? Bueno, la gran mayoría de culturas, gran mayoría que no sean la nuestra, pero es impresionante, creían que eran formas de relacionarse con algún dios o mensajes divinos, mensajes del oráculo, eh, presentimientos de un futuro. Eran todas cosas asociadas a algo de este estilo. Sobre todo tenía que ver con el destino. Pero por tanto no lo soñaba la persona. Se lo hacía soñar un dios. O era Dios a través de él poniendo una imagen. Se dan distintas explicaciones. Lo importante es que esto a su vez tenían efectos en cómo se organizaban. Habían distintos tipos de ceremonia. Incluso antes de ir a una guerra, los sueños eran muy importantes porque te daban señales de cómo iba a salir esa guerra. Entonces fíjense cómo estos elementos que parecen necesarios en verdad son contingentes y propios de una cultura y que además modifican las formas en cómo se va a organizar esa sociedad. Y no es necesario que el género sea el organizador central, ni sea el organizador en general, ni siquiera aunque no sea el principal de alguna sociedad. Esto es lo que la autora va a llamar como biológica. Es decir, la lógica cultural de las categorías sociales, occidentales está basada en la ideología del determinismo biológico. La convicción bajo la cual la biología proporciona no solamente la razón fundamental de la explicación de un cuerpo, de un organismo, sino de la organización del mundo social. Ella va a reconocer, por contrario a este tipo de lógica, que está construido socialmente. Es decir, hubo un tiempo específico en diferentes sitios arquitectónicos culturales en los cuales fue creado esto y en consecuencia un tiempo previo de la creación donde no había sido creado, donde no ocurría. Esto es central porque justamente nos habla de cómo el elemento este que yo estaba diciendo que es un axioma tiene un nombre específico. Es la biológica. ¿Se acuerdan que dije que era un argumento poco lógico? Es porque asume ese tipo de biología. Biológica. La lógica del biologicismo, ¿no? Se parte de ahí. Es un supuesto implícito. Que no está explicitado, pero está en la mayoría de autores. Y fíjense que es central pensarlo porque no está justificado. No hay nada que nos diga que tiene que ser así. Voy a hacer una pausa, simplemente porque me cansé, y voy a retomar. Bueno, me quedé analizando un poco. Algo difícil de trabajar con este tipo de texto es que la autora es muy sintética ya de por sí y tiene una gran cantidad de fuentes, por lo que vale la pena ver cómo ella misma lo va desarrollando. Y lo que me doy cuenta es que yo le estoy dando como las premisas conclusivas a las que llega, pero lo interesante sobre todo en este tipo de textos es ver cómo va construyendo y cómo va demostrando poco a poco, porque si no parece que están carentes de justificación. Pero bueno, no me queda otra. Así que, resumido hasta ahora, lo que tenemos es que entonces hay un supuesto biológico, el cual justifica esta construcción
tanto del género como del sexo, como una naturalidad biológica, pero que eso es un constructo social de nuestra sociedad específica, que no está en otras culturas, que no es necesario para que se construya una sociedad y que por lo tanto no es necesariamente un determinismo de, de las formas de organizaciones sociales, el sexo y el género. Por lo tanto, tiene su especificidad dentro de nuestra sociedad y cumplen ciertos roles que, bueno, después vamos a seguir viendo. Pero acá nos empezamos a borrar entonces la idea de que el género viene dado por la biología, ¿no? Para seguir con esto, dice que justamente en la concepción yoruba, los problemas propiamente sociales no tienen nada de biológico y que la anatomía de alguien no define su posición social. Dentro de ese orden yoruba no se necesita una cartografía diferente ni aproximada basada en el género que asume la biología, sino un fundamento social totalmente distinto. Y esto es muy interesante verlo porque después vamos a generalizar la noción de género. Y vamos a ver cómo en realidad no solamente hablamos de género sexual, sino que podemos hablar de géneros de especies, por ejemplo. Eso no, ahora nos vamos a meter dentro de poquito. Pero bueno, para seguir con esto, una autora que también es muy fundamental dentro del feminismo, Katie Ferguson, que dice que en tanto nos sumergimos en los propios marcos desde los cuales estamos investigando, sea cual sea el marco, el propio marco se va volviendo invisible. Y empezamos a enmarcarnos en él. Es decir, como que se nos borra como una especie de lugar desde el que partimos y ya lo damos por asumido. Muchos autores, y esto es el problema de no hacer filosofía, que es que quien no hace filosofía en realidad hace una mala filosofía. O sea, no existe el afilosofismo, sino una variedad degradada de filosofía, que es la que no sabe desde qué supuesto está partiendo, que no sabe qué tipo de filosofía está asumiendo, porque no hay manera de no asumir filosofías. Y en esto es un poco va de la mano de cómo en las sociedades nuestras se parte de un marco de que la biología es fundamento no solamente del organismo, sino de la organización social, y por tanto no es visto cómo eso después influye en las investigaciones. Aunque el origen del feminismo norteamericano occidental en general tiene definición y práctica del feminismo universalista, sus preocupaciones y preguntas son propias de Occidente, surgen en ese contexto. A tal punto que la autora va a llegar a decir que el autor, como asume ciertas categorías, como presupone el género, entonces esas categorías las va a descubrir en todo lugar que investigue, sin importar si realmente existen o no. O sea que si ya partimos del presupuesto de que esas categorías existen, vamos a terminar confirmándolo. Es el famoso sesgo de confirmación. Lo cual pasa acá con específicamente el género. Entonces, a raíz de esto trabaja algo que nombramos un poco por arriba hoy, que es como las mismas respuestas de estos feminismos afrodescendientes y demás han caído en la lógica de la identidad. Que el pensamiento africano moderno ha fluctuado como hacia una definición de esta identidad en un esfuerzo consciente de diferenciación que ha producido las bien conocidas ideologías de la personalidad africana y la negritud. Es decir, por diferenciarse de este tipo de posturas que venimos viendo, ha producido, al igual que lo que veíamos con el otro esencialismo, una vuelta al esencialismo por la puerta de atrás. Es decir, que para distinguirse forjaron algo así como la esencia del africano, ¿no? La esencia de lo negro.
y cayeron en el mismo error. Esto es un error demasiado común en este tipo de debates. Y vamos a ver después qué justificación tiene, y creo que puedo llegar a dar un tipo de respuesta a este tipo de problemas que surge. Entonces, contundentemente, un autor, Adobetti, algo así era. Adotevi, sí, Adotevi me parece que era. Bueno, dice, es una forma negra de ser blanco, ¿no? Como para sintetizarlo. Bien, entonces se enarbola este tipo de esencia para conceder un valor que se considera a un pasado, al pasado de estas comunidades, por ejemplo, para justificar así el reclamo de la existencia de una independencia. O sea, para poder legítimamente decir somos distintos a esto que nos está colonizando. Pero esto termina derivando en una mistificación de las formas tradicionales de la vida. Es decir, como forma de defensa se tiene que esencializar una tradición que en realidad es mucho más movida y es mucho más cambiante de lo que se pretende para poder defenderla como algo unívoco, a lo cual es distinto a otro tipo de formas que se quieren imponer. Estos son como lo que yo llamaría derivas accidentales. Y esto es muy fundamental porque todo gran movimiento lo tiene y es parte para mí central de qué se hace con los efectos producidos. Porque uno espera ciertos efectos y por lo general no son los que uno espera los que terminan resultando. Entonces es parte también de un movimiento y de cualquier tipo de política en el sentido amplio, no de un partido en específico, sino de cualquier tipo de debate en torno a cómo nos relacionamos socialmente, tiene derivas no esperables, no predecibles, y que sin embargo tienen que ser parte del movimiento y de su autocrítica. Bien, esta autora de hecho lo está tomando, justamente está viendo cómo las corrientes a las cuales está más cercana tienen estas derivas equívocas, intenta corregirlo a través de estas hipótesis que está dando. Entonces, también un error al que se puede caer es que a través de esa esencialización, por intentar evitar los perjuicios que traen los nuevos tipos de colonialidades, por ejemplo,